En tu palabra que me habla el alma, Jesús bendito, quiero confiar. En ella encuentro su dulce calma, por eso siempre le he de amar. Voy a Jesús y a su palabra, pues al Señor encuentro allí. llama a la puerta de la gracia, nos da perdón a ti y a mí. Dulce Maestro, he de decirte, por donde quiera te seguiré. Por eso siempre he de decirte, Jesús bendito, te amaré. Voy a Jesús y a su palabra, pues al Señor encuentro allí. llama a la puerta de la gracia, nos da perdón a ti y a mí. nos da perdón a ti y a mí, a ti y a mí. Al suelo vi caer una flor y pronto se marchitó. Luego vino el viento fuerte y sopló y con él muy lejos llegó. Así eres tú, así soy yo, como quimera los días son. Pero si quieres la vida eterna, recibe a Cristo en tu corazón. No es posible que tú digas así, del mundo voy a gozar, pues el tiempo que vivimos aquí es tan corto como una flor. La flor se cae, la hierba muere, el viento sopla y con él se va. Mas la palabra de Dios es fiel, guárdala siempre y vivirás. Así eres tú, así soy yo, como quimera los días son. Pero si quieres la vida eterna, recibe a Cristo en tu corazón. La lección de el día de hoy tiene este título: un pecador destruye mucho bien, tomando las palabras de Eclesiastés 9:18, que dice: la sabiduría es mejor que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Es interesante este mensaje o esto que nos dice Eclesiastés para nuestra reflexión del día de hoy. Esto nos hace recordar las amonestaciones de nuestros padres en nuestra juventud al referirse al tipo de amistades que frecuentábamos. Cuando nos hablaban de la influencia de malos amigos, nos ejemplarizaban con la manzana podrida. Una manzana podrida termina pudriendo a las demás. Y era cosa de días nomás. Si en el canasto de las manzanas había una mala, esta contaminaba a todas y en muy poco tiempo todas estaban podridas. Pensando en la sabiduría del rey Salomón, que nos enseña que un pecador destruye mucho bien, la idea es que siendo hombres sabios
y actuando con sabiduría podemos realizar grandes cosas en bien del Evangelio. Pero un pecado puede dañar ese trabajo que podemos con esmero hacer por el Evangelio. Fíjese que muchos ministerios de hermanos son roídos por el pecado y caen y traen daño a la iglesia, daño a la predicación, y el nombre del Señor es blasfemado. Y muchas veces, siendo hombres sabios, cometen solo un error. Por eso un pecador destruye mucho bien. El Evangelio está basado en nuestra influencia. La Biblia tiene mucho que decir sobre el tema de la influencia. La influencia es la acción y efecto de influir. La influencia puede ser la fuerza y el poder de las obras piadosas y los ejemplos que dan. 1 Timoteo 4:12 le dice Pablo a Timoteo: evita que te desprecien por ser joven. Más bien debes ser un ejemplo para los creyentes en tu modo de hablar y de portarte y en amor, fe, pureza de vida. Entonces, Timoteo era un evangelista joven, que tal vez algunos lo podrían despreciar por eso, pero la influencia de él iba a estar en su forma de ser. Él tenía que ser un ejemplo a los creyentes, en el modo de hablar, de portarse, en el hecho de repartir amor, reflejar amor, y en fe y pureza de vida. También en Tito 2:7-8 le aconseja a Pablo a Tito: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabras sanas e irreprochables, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Fíjese que estos son los consejos con respecto del impacto que van a tener en este caso estos dos jóvenes evangelistas. Ellos, no es cuestión de saber la Biblia ni de hablar solamente. Aquí era un ejemplo de vida y ellos iban a callar al adversario, como dice este texto, con el ejemplo de vida que presenten a la congregación. Jesús, hablando de esto, habló de que el cristiano, que sus discípulos eran la sal de la tierra y luz del mundo. Ahí en Mateo 5:13-14 dice: vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Estos poderosos ejemplos usa Jesús para hablar de la influencia del cristiano. Cuando se habla de la influencia cristiana, hablamos del poder de la conducta del Hijo de Dios para influenciar las vidas de aquellas personas que conviven con ellos. Fíjese que, según el apóstol Pablo y lo que enseña la Biblia, bastaría el ejemplo de vida de un cristiano para atraer la atención de los inconversos que están bajo el dominio de Satanás. Ellos van a observar el estilo de vida que vive o que lleva un hijo de Dios y les va a ayudar para buscar al Salvador. Los discípulos de Cristo tienen influencia salvadora. Y en ese sentido somos la sal de la tierra y la luz del mundo, con esa influencia salvadora. La predicación depende también del buen ejemplo de los hijos de Dios. Cristo es nuestro modelo de pureza de vida. Por eso Pedro, en 1 Pedro 1:15 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed vosotros también santos en toda vuestra manera de vivir. Fíjense que todo esto es muy interesante y la influencia que tenemos que dar al mundo está muy clara en la Biblia. El pecado es destructivo, puede alterar la influencia de la bondad. Cada uno de nosotros debe considerar que a pesar de cuánto bien podamos hacer,
podemos arruinarlos al pasar por alto el pecado y permitir que persista en nuestras vidas. Fíjese que este texto no dice que muchos pecadores destruyen mucho bien, sino dice que un pecador destruye mucho bien, como es el caso de la manzana podrida. Basta una manzana. Si se deja, podrirá a las otras manzanas. Y no se necesita mucho de mal, sino que un poco de mal. En este caso, un pecador va a destruir toda la obra. Salomón amplía esta idea. Fíjese que la amplía ahí en el Eclesiastés 10:1. Dice, la mosca muerta pudre el ungüento del perfumista y le hacen desprender un olor nauseabundo. También lo hace un poco de locura al respetado por su sabiduría y honor. Entonces puede andar todo bien, pero un poco de locura, una actitud irresponsable al que tiene buen honor y es respetado por su sabiduría, le pueden arruinar la vida. Un pequeño error puede echar a perder tu carrera. Por eso cuídate de las moscas muertas en ese sentido. Una pequeña mosca muerta puede arruinar todo un volumen de perfume. Un mal paso puede dañar a una persona honorable y arruinar su influencia con la desconfianza. Entonces estamos hablando de el impacto que está causando la iglesia en medio de un mundo de oscuridad. El Señor requiere del buen testimonio de los hijos de Dios, pero pueden suceder estas cosas que estamos viendo. Pequeñas cosas pueden traer gran daño a la obra del Señor. Conociendo que nuestra influencia no termina cuando morimos, se continuará conduciendo a otros que seguirán nuestros pasos después que nos hayamos ido. Fíjese que las obras nuestras siguen, aunque nosotros muramos, el buen ejemplo que podamos dejar. Entonces esto hace nuestra responsabilidad más seria. Nuestros hijos querrán ser como sus padres, imitarlos. Por eso necesitamos buenos ejemplos. Ahí en Efesios 6:4 dice, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. A veces no se necesitan tantas reglas, sino que ejemplos a seguir, donde los padres sean personas respetables, que honorables, que amen a Dios, que cumplan su palabra, que sean respetuosos con sus cónyuges, considerados, es lo que quiere Dios, y así nosotros vamos también a influenciar en la familia, en nuestros hijos y en el barrio donde vivimos también. Por ejemplo, un predicador puede ser en el púlpito muy eficaz en la presentación de lecciones y puede tener una comprensión intelectual de la verdad, de la Escritura, pero si no cree lo que predica lo suficiente como para vivirlo con pureza moral y sinceridad, él mismo es un pecador que destruye cualquier bien que logra con su hipocresía. Fíjese que esto es muy importante. No se trata de subir al púlpito y hablar bonito, ni hablar bien, sino que tener la fuerza moral, tener la fuerza suficiente para vivir con pureza moral y humildad y sinceridad lo que se predica. Si no, se va a destruir lo que se enseña a causa de la hipocresía. Por eso le decía e insistía el apóstol Pablo en estas órdenes que le da al evangelista a Timoteo. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, amor, fe y pureza. La influencia buena viene a través del buen testimonio. Y Timoteo tenía que ser ejemplo de quienes, de los creyentes.
¿En qué? En palabra, en la forma de conducirse, en amor, en espíritu, fe y pureza. Fíjese que un pastor puede tener tremendas habilidades de liderazgo junto con un amplio conocimiento de la palabra de Dios. Pero si no practica lo que se requiere acerca de la honestidad, el control de su lengua, la pureza moral y todo lo demás, no es apto para el oficio de pastor o anciano. Destruirá cualquier bien que haga. ¿Por qué? Por su mal testimonio. 1 Timoteo 5:20, Pablo le dice a Timoteo: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Corregir, reprender, exhortar es la labor. Y sigue diciendo con respecto al carácter de los ancianos: porque es necesario que el pastor o el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Fíjese que esto es bien importante, que tenemos que cuidar como administrador de Dios, de las cosas de Dios. No ser soberbio, no iracundo, no dado al vino, ni pendenciero, codicioso de ganancias deshonestas. Fíjese que todos tenemos que considerar esto. El maestro de clase bíblica debe ser amable, conocedor y muy práctico en la aplicación de la escritura. Pero si es un déspota, chismoso, mal genio, que ofende y nunca pide perdón a aquellos contra quienes ha pecado, cualquier bien que logre será destruido por su pecado. Por eso esta reflexión que hace Pablo a los hermanos de Roma: tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿cometes sacrilegios? Fíjese que la conducta, como estamos viendo, un pecador destruye mucho bien. Tener cuidado en nuestra conducta. Si 100 personas obedecen el Evangelio y se reúnen con nosotros para adorar a Dios, y ven personas en la congregación que también afirman ser cristianas, pero que consumen droga, que se juntan a beber cervezas hasta emborracharse, viven en adulterio, son groseros y blasfemos. Con esos estilos de vida, todo el bien que la congregación logre será destruido. Por eso la reprensión en Hebreos capítulo 10 del 26 al 29. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muera irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? La iglesia es el conjunto de salvos que se está preparando para vivir con Dios en el cielo. Son personas transformadas que ahora están siendo gobernadas por el Espíritu de Dios. Y en el carácter de estas personas se va a reflejar la verdadera conversión. Entonces, si convertimos a una cantidad de personas y luego ven que los hermanos más antiguos no aman a Dios ni respetan. Por eso el escritor de Hebreos dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece al que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado? Hemos sido santificados para no pecar más. Ciertamente el pecado va a ser un accidente en la vida, pero no vamos a entregarnos a vidas de pecado. Por eso no pueden los cristianos consumir droga, juntarse a beber cerveza y terminar borrachos.
los que viven en adulterio, los que son groseros y blasfemos, malvividores. No se puede. Entonces necesitamos atender a esto porque un pecador destruye mucho bien. ¿Qué tenemos que hacer? Debemos promover el bien en lugar de destruirlo. Romanos 12:9 dice, aborreced lo malo, aférrate a lo bueno. Debemos ser irreprochables. Colosenses 1:22 dice, para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Por eso la iglesia fue rescatada por Cristo, para presentársela, dice, delante de Él, una iglesia sin mancha, que no tuviese manchas ni arruga. Fíjese que de eso se trata. Entonces esos pecados son inconcebibles en la iglesia. Recuerde que somos las personas que influirán en el mundo con nuestras palabras y hechos. Consideremos que debemos ser la mejor influencia para los demás. No podemos participar en actividades cuestionables. Si nuestras vidas no son lo que Dios dice que deberían ser, estamos destruyendo el bien que nosotros u otros hermanos están logrando. Seremos esa manzana podrida. Necesitamos ser honestos con nosotros mismos y participar a diario de un autoexamen objetivo. Tenemos la oportunidad de una profunda reflexión cada domingo a participar de la Cena del Señor. En el 11:28 de 1 de Corintios nos dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba así de la copa. Este memorial está ideado por Dios para que entremos en una profunda reflexión. Jesús dio su vida para rescatarnos de la condenación del pecado, de la esclavitud del pecado. Ahora estamos libres de eso, por eso tenemos que pensar en eso. Probarnos a nosotros mismos, beber de la copa y comer del pan, que hace memoria de nuestro Salvador. En fin, como conclusión, asegurémonos de no estar permitiendo que el pecado o la hipocresía se infiltre en nuestras vidas y destruya lo mucho bueno que nos propone el Santo Evangelio. Si nos damos cuenta de que somos esa manzana podrida, debemos arrepentirnos de nuestros pecados y comenzar de nuevo. Afligirse por el pecado no es la respuesta. Es necesario arrepentirse. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si hay pecado en su vida, deténgalo y vuélvase a Dios. Entonces, y solo entonces, el bien que nosotros y otros estamos tratando de hacer no será destruido y la influencia de la iglesia será una luz en medio de un mundo de oscuridad. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Entonces, estamos para eso, no para destruir como pecador la iglesia, sino que como luz, para influenciar al mundo que se hunde en la maldad. Que el Señor le bendiga, hermano, y muchas gracias por su buena atención. Que Cristo me haya salvado, tan malo como yo fui, me deja maravillado, pues Él se entregó por mí. ¡Cuán grande amor, cuán grande amor, el de Cristo para mí! ¡Cuán grande amor, cuán grande amor, pues por Él
Hay más allá del cielo azul, un Dios que humano no lo ve. Pintó los cielos con su luz e hizo el mundo con poder. Existe un Dios en mi veo, en el vivir, si perdura y al primer ser del polvo creó, el gran yo soy, es nuestro Dios, es nuestro Dios. Hubo allá en la antigüedad un Dios que a profetas habló. Conozca su divinidad, pues su palabra reveló. Existe un Dios en mi veo, en el vivir, si perdura y al primer ser del polvo creó, el gran yo soy, es nuestro Dios, es nuestro Dios. Mi Dios en cruz a su Hijo dio, su vida el Hijo quiso dar, allí del mal nos libertó, para tomar su eternidad. Existe un Dios en mi veo, en el vivir, si perdura y al primer ser del polvo creó, el gran yo soy, es nuestro Dios, es nuestro Dios. Mi vida libre del error, segura en mi Dios está. No entiende esto el pecador, solo mi Dios comprende ya. Existe un Dios en mi veo, en el vivir, si perdura y al primer ser del polvo creó, el gran yo soy, es nuestro Dios, es nuestro Dios. Existe un Dios, Él vive, en el vivir, y perdura y al primer ser del polvo creó, el gran yo soy, es nuestro Dios.